hermoso es poder encontrarnos nuevamente en este sábado para glorificar a nuestro Creador, aquel que nos amó y hizo todas las cosas desde antes que el mundo fuese para que podamos ser felices. Cuán hermoso es recordar al Creador. Y por eso es que deseamos a todos un feliz sábado y que el Señor pueda acompañarnos y guiarnos en todo momento. Y como hacemos todos los sábados, vamos a meditar. Meditar en la creación, en lo que Dios hizo por nosotros, en la cruz del Calvario, en todo el plan de salvación. Vamos a honrar al Señor y dirigir nuestros pensamientos a aquel del cual le debemos la vida y todo lo que tenemos. Al despertar la purpurina aurora en el perlino cielo encantador, aun cuando el astro matinal fulgura, grato es pensar que estoy con mi Señor. Oh, ¿qué será cuando en la excelsa gloria el alba rompa en perenal fulgor? Aún más sublime que los altos cielos será mirar el rostro del Señor. Bendiciones ricas, libres, cual copiosas lluvias das, refrescando a los sedientos. Cristo amante, oh dámelas, dámelas, dámelas. Cristo amante, oh dámelas. Santo Espíritu, no olvides que la vista al ciego das. Dame el mérito de Cristo, habla mi alma, dulce paz, dulce paz, dulce paz. Habla mi alma, dulce paz. Lejos de mi paz.
sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia eterna. Guárdame, Señor Jesús, para que no caiga cerca de mi buen pastor. Vida de ti traiga. En Jesús mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia eterna. Cuán admirable es nuestro Dios, mis amigos y mis hermanos. Todo lo hizo para nuestro bien. Y de sábado en sábado, el pueblo de Dios en todas partes de la tierra se alegra con su Creador y con los santos ángeles mientras pasamos por el peregrinaje de este mundo, pero pronto estaremos en la eternidad, donde estaremos con Él para siempre. Y ahora juntos vamos a alabar a nuestro Creador cantando el himno «Oh Dios, mi soberano Rey». Dios mi soberano Rey, a ti daré honor. Tu nombre yo exaltaré, Santísimo Señor. Tus obras evidencias son de tu infinito amor, y cantan con alegre voz las glorias del Señor. Aquel que busca salvación en Cristo la hallará, y su ferviente petición Él pronto atenderá. Eternamente durará el reino del Señor. Allí sus siervos gozarán la plenitud de amor. Y pensar, mis apreciados amigos, que esta es una realidad tan grande y absoluta. Vamos a adorar a nuestro Señor, pidiéndole que nos dirija y nos acompañe en la alabanza a su nombre en el día de hoy y también instruya nuestra mente para que podamos andar en armonía con su voluntad. Padre amado que estás en los cielos, gracias porque tú nos amas, gracias porque tú creaste todas las cosas para nuestro bien. Gracias por este sábado que va finalizando y queremos hacerlo agradeciéndote por las muchas bendiciones que nos das, porque nos proteges, nos cuidas en todo momento. Bendícenos en todas partes de la tierra, juntos como hijos tuyos, para que podamos prepararnos para el día cuando estemos contigo en la patria celestial. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, amigos,
Este feliz sábado es un feliz sábado maravilloso. ¿Por qué? En Apocalipsis capítulo 22, el verso 1 al 3 dice lo siguiente. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Nos estamos imaginando ese día? Cuando podamos estar en torno al árbol de la vida, al río de la vida, veamos el trono de Dios, veamos las maravillas que Dios trajo para nuestra existencia y podamos disfrutar para siempre. Que pronto llegue ese día y que pronto también juntos podamos celebrar ese sábado en la eternidad. En tu nombre comenzamos. Ya hemos comenzado a alabar al Señor, pero este cántico es uno de los cánticos lemas que tenemos, ¿verdad? Para recordar que el pueblo de Dios en todas partes de la tierra alaba al Creador, y no solamente lo alaba, sino que durante la semana estudiamos la lección de la escuela del sábado, de tal forma que podamos repasarla juntos en este sábado. En realidad el próximo sábado, Dios mediante, va a ser un poquito diferente. Y vamos a participar todos, una buena cantidad de personas juntos, de manera que preparémonos para que tengamos realmente un sábado feliz, pero que ahora Dios pueda acompañarnos. Cantemos y alabemos al Señor en este cántico, y luego Matías López, alumno de teología, cuarto año de teología, él nos va a guiar en el estudio de los textos que tenemos para hoy. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Esta escuela nos enseña tu palabra a obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo a enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Buenas tardes, feliz sábado para todos. ¿Qué les parece si antes de comenzar la escuela del sábado que tenemos todos los sábados como venimos acostumbrados, tenemos una oración? Padre Dios nuestro que estás en los cielos, en este momento te queremos pedir que descienda tu Espíritu Santo, que nos dé entendimiento para poder aprender un poquito más de todas las verdades que encontramos en tu palabra. Señor, ayúdanos a también ponerlas en práctica en nuestra vida y día a día así crecer y ser cada vez mejores cristianos.
Gracias porque nos amas incondicionalmente. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de empezar quisiera agradecer a todos los que ya están suscritos al canal. En YouTube ya tenemos 350 seguidores y en Facebook son más de 6.000 las personas que nos están siguiendo. Es por eso que quiero animarlos a suscribirse al canal, a darle me gusta a los videos, ¿no? Y también invitar y compartir para que más gente pueda recibir la información tan importante. Y recuerden que cuando están suscritos y activan la campana que está a la derecha siempre en el smartphone, ¿no? Pueden recibir las notificaciones de todos los programas que estamos haciendo. Así que los invito y los animo para que se suscriban y también compartan, así más personas pueden conocer estas grandes verdades. Venimos hablando a lo largo de este seminario, de todos los sábados, aprendiendo acerca de lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿no? Acerca de qué tiene que ver el sábado con la salvación, acerca de qué tengo que hacer para ser salvo o qué no tengo que hacer, ¿no? Y hoy es un día donde vamos a aprender algunas cositas más. Es por eso que vamos a abrir el primer versículo, que como vemos en pantalla, se encuentra en Proverbios, capítulo 20, versículo 1. Recuerden que el número de página que aparece en pantalla es para todas esas personas que utilizan, como yo en este caso, la Reina Valera 1960. Hay un montón de traducciones en la Biblia, ¿no? Podríamos decir que son interpretaciones del idioma original en el que se escribió al castellano. En este caso, la Reina Valera 1960 es una de esas versiones y ediciones en las que se tradujo la Biblia al español, ¿sí? Voy a leer y dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Esto no es un versículo que lo hayamos escuchado por primera vez en el seminario, ya hablamos de este versículo, ¿no? Algo interesante, fíjense que habla de dos elementos, ¿no? El vino y la sidra. Podríamos decir que el vino hace referencia a todas aquellas bebidas que tienen, que son alcohólicas, ¿no? Que ese alcohol viene por el fermento. Y la sidra también puede hacer referencia a aquellos que no es necesario que provenga de alguna fruta, alguna verdura, a veces lo utilizan, ¿sí? Sino que más bien a todo tipo de bebida alcohólica. Fíjense algo interesante que dice que el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora. Y cualquiera que cae en ellos, ¿no? Yerra y no es sabio. Como ya dijimos en algunos temas anteriores, la sabiduría, ¿no? Es el principio que Dios nos da, ¿no? O sea, el principio de la sabiduría es el temer a Jehová. Entonces, a cualquiera que permite que a través de estos líquidos, podríamos decir, emboten su cerebro, les quita la capacidad de poder razonar, ¿no? Les quita aquella que muchas veces nosotros nos pasa de que por ahí no entendemos bien las cosas. Bajo la influencia de estos elementos, dice que es imposible ser sabio. Acá desprende uno de los elementos que es muy importante para nuestra salvación y tiene que ver con la mayordomía, con el cuidado de lo que nos hace mal y con el correcto uso de lo que nos hace bien. Es por eso que es importante tener en cuenta que utilizar estos elementos nos puede entorpecer para nuestra salvación, ¿sí? Porque Santiago también dice, cualquiera que necesite sabiduría, pídasela a Dios, que Él les da a cada uno, ¿no? Abundantemente. Entonces, ¿cómo podremos acercarnos a Dios si no estamos en total sintonía con Él? ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo uno puede estar en sintonía con Dios? Para eso vamos a ir al siguiente texto que, como vemos en pantalla, se encuentra en 1 Corintios, esto es el Nuevo Testamento,
Es una carta que escribe Pablo a aquellos habitantes que conformaban una iglesia en Corinto, el capítulo 3, versículos 16 y 17. Y dice lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Interesante, ¿no? Hay varias discusiones acerca de a qué hace referencia este texto, ¿no? De qué está hablando, de qué no. Pero en este momento quiero que compartamos y meditemos en algo. Primero, vamos a ir de atrás hacia adelante. Dice, el cual sois vosotros, santo es. Como ya explicamos varias veces, y la mayoría ya tiene en claro, ¿no? Ser santo significa que es apartado. Una vez que vos decidís seguir a Cristo, una vez que vos empezás a intentar obrar conforme a lo que dice Dios en su palabra, ya empezamos a ser santos. ¿Por qué? Porque Dios nos separa para una obra especial, ¿sí? Entonces, ¿qué significa ir en contra? O sea, ¿por qué Dios dice que va a destruir a aquel que destruya el templo? ¿Cómo puedo yo destruir el templo? O sea, ¿cómo puedo yo atentar? Y una era de lo que vimos en el versículo anterior. Cuando nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, Dios no puede realizar por completo su obra en nosotros. Tenemos que cumplir una misión, como ya vimos, ¿no? Tenemos que contarle a los demás las cosas que Dios hace en nuestra vida. Pero cuando nosotros no cuidamos y no ponemos a Dios en primer lugar y lo que Él dice, esta obra no se puede cumplir. Por eso dice que no sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cómo Dios va a morar en un lugar donde no esté cuidado? Algo interesante acá, cuando habla del templo de Dios, no habla del templo solamente del lugar general, sino hace referencia al lugar mismo donde Dios está morando. O sea que Dios, a través del Espíritu Santo, puede morar en cada uno de nosotros. Ahora, ¿Dios puede tolerar el pecado? No. Es por eso que es importante cuidarnos, es por eso que es importante tener en cuenta estos versículos. Ahora, ¿cómo hago esto? O sea, ¿qué es lo que a mí me perjudica? ¿Qué es lo que a mí me beneficia? Y eso Pablo también lo dice, como vemos en pantalla en el siguiente versículo, en Colosenses, el capítulo 3, los versículos del 1 al 6. Voy a leer y dice lo siguiente. Primero voy a leer los versículos y después vamos a ir compartiendo algunos principios que podemos ir teniendo en cuenta. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Se dan cuenta que estos versículos están totalmente conectados. En el primero empezamos a hablar del principio de temperancia, que era poder no utilizar lo que nos hace mal y utilizar correctamente lo que nos hace bien. A eso le sumamos la idea de Pablo en los Corintios de que hay que hacerlo porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, nuestro templo es donde Dios mora y debe estar acorde, ¿no?, a cómo es Dios. Y ahora Pablo, en su carta a los Colosenses, nos explica un poquito más qué es hacer esto de andar conforme a lo que Dios quiere. Dice el versículo 1, como empezábamos, ¿no?, que si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y poned la mira en las cosas de arriba. Jesús, cuando estuvo en la tierra, le dijo una vez a sus discípulos y a quienes lo seguían: donde pongan vuestro tesoro, allí va a estar vuestro corazón, ¿no? Entonces después los invita también: poned los tesoros en las cosas eternas,
no a las cosas terrenales. Porque en la tierra todo lo dice que todo lo que tengamos lo corrompe la polilla, dice, ¿no? En otras palabras, lo que hay en esta tierra es pasajero. Lo que hay en esta tierra algún día va a acabar, como ya lo vimos en el seminario. Lo que cotidianamente nosotros creemos que nos hace bien y muchas veces va en contra de lo que Dios quiere, va a llegar un momento que va a tener su fin. Por eso Pablo nos invita no a poner nuestra mira en los deleites que nos da esta vida, sino que pensemos un poquito más, vayamos más allá de lo terrenal, vayamos más allá de lo que se corrompe. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. En otras palabras, vivamos una vida que esté a la altura del sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Porque hablar acerca de que vuestra vida está escondida con Cristo en Dios hace referencia a eso. Hagamos valioso la muerte de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Vivamos conforme a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y nos enseña en su palabra. Dice que el versículo, haced morir pues lo terrenal. Y muchas veces por ahí se presta a confusión, ¿qué es lo terrenal? ¿Qué es lo celestial? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Ya hemos hablado un poquito de eso. Y Pablo mismo lo dice. ¿Qué es? Es la fornicación, o sea, realizar actos sexuales ilícitamente, ¿no? Ya conocemos lo que es lícito y lo que no. Las impurezas, aquellas pasiones que no se pueden refrenar, los malos deseos y la avaricia, habla de todo, ¿no? Sobre todo lo material, cuando me preocupo más por lo material. Todo esto dice que es idolatría. Y la idolatría no es más que todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu vida. No permitas que tus deseos terrenales, o sea, que las pasiones que vos tenés, que las malas intenciones dominen por sobre lo que Dios quiere para cada uno de nuestras vidas. Fíjense que Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, Dios como un padre reprende a un hijo porque lo ama, Dios es igual. Y en esta tarde Dios te está invitando a que obres conforme a sus mandamientos, a que obres conforme a sus preceptos, a que obres día a día conforme a lo que Él nos enseñó, dejando de un lado aquellas cosas que te pueden perjudicar, dejando a un lado aquello que no permite que te acerques de manera completa a tu Creador, con tu mente totalmente limpia para poder recibir esas promesas que Dios tiene para vos. En esta tarde Jesús te está invitando a que lo que hiciste, ya lo hiciste, el tiempo no se puede volver atrás. Pero nuevas son, Señor, dice la Biblia, ¿no? Cada mañana tus promesas. Nuevas son, Señor, las oportunidades que tenemos día a día. Y Dios te está dando en esta tarde una nueva oportunidad. Sí, mi amigo, en cualquier parte del mundo donde nos estés observando, Dios quiere darte una nueva oportunidad para obrar conforme a sus principios. Dios es amor, pero también al que ama castiga, dice, ¿no? Por eso es importante escondernos en Cristo, en los méritos de Jesús en la cruz, para vivir una vida acorde a los principios que tenemos en la Biblia. Hace un tiempito venimos aprendiendo que el sábado es el verdadero día de oración, que es importante guardarlo, que ya sabemos que es guardarlo, ¿no? Obrar por el prójimo, actuar conforme a lo que Dios quiere. Eso es importante para que cuando Cristo venga, se manifieste en gloria con todos sus ángeles, podamos reencontrarnos con Él. No te confundas, no pienses que Dios no puede perdonarte, Él te puede perdonar, pero te invita a que desde el momento que decidís seguirlo, empieces a obrar de manera en la que Él pueda obrar en tu vida. Y es permitiendo y poniendo las cosas en las que no se corrompen. Poniendo tu mente en lo que Él nos vino a enseñar, en aquello que es eterno. Por eso, mi amigo, te quiero invitar a que ahora, en este momento, decidas servir a Cristo. A esconderte en los méritos de Jesús por cada uno de nosotros y a vivir una vida acorde a los principios que Él nos enseñó.
dejando de lado aquello que te pueda apartar a Dios y poniendo un énfasis especial en lo que Él vino a hacer por vos cuando vino a esta tierra. ¿Qué te parece si hacemos una oración para terminar? Pidiéndole a Jesús que nos dé la fortaleza para que día a día podamos obrar conforme a sus principios. Oremos. Padre de nuestro que estás en los cielos, gracias porque nos permites, Señor, tener la opción de poder decidir qué es lo correcto y qué es lo malo. Gracias, Señor, porque en tu inmenso amor nos das la libertad para poder escoger nuestro camino. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos decidir elegirte a ti. Elegir, Señor, obrar conforme a tus preceptos, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente. Que todo sirva para que cuando vengas a buscarnos por segunda vez, estemos esperándote gozosos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Cuán hermoso. Gracias, Matías, por estos pensamientos tan lindos. Y ya quiero decirles que el sábado próximo ya vamos a ir diciendo durante la semana, ¿verdad? Será muy especial porque podremos participar varios al leer las Escrituras, al comentar también esta parte tan hermosa. Dios quiere que nos preparemos. Esta vida es una escuela para una eternidad. Qué hermoso es poder entender el amor insondable de aquel que lo hizo todo, no solamente para que pasemos mejor en esta vida, sino también por la eternidad. Yo meditaba mientras Matías nos estaba enseñando, ¿verdad? Recién, cuánta felicidad tendríamos en el hogar, cuánta felicidad tendríamos con nuestros niños y nuestros niños también, desechando todas aquellas cosas que son malas y que Dios nos dice que son para nuestra maldición. La profecía y las bodas del Cordero. Un título que pareciera ser un título, pero no es un título. En extremo es un título maravilloso. Y ya veremos enseguida, ¿verdad? Lo necesario para toda boda. ¿Qué necesitamos en esencia para una boda? El novio en primer lugar, ¿verdad? La novia. Y saben, allí hay dos flechitas que están señalando algo. Por supuesto, unidos por amor. No puede existir, y en este mundo pareciera que esto se está desboronando cada vez más. Pero el Señor fue el que creó el santo matrimonio allí en el jardín del Edén. Todo lo hizo para nuestra bendición y para que podamos andar felices por la eternidad. Desgraciadamente el pecado entró, pero cuando el Señor entra en nuestra vida, aún este hogar terrenal puede cambiar. Pero ahora nos habla de las bodas del Cordero. Jesús toma una ilustración muy grande para que entendamos la relación perfecta que Él quiere tener con nosotros en esta vida para que podamos ser felices por una eternidad. No es asunto, ¿verdad?, de conceptos teóricos de la salvación. Ahora bien, leemos allí en Jeremías capítulo 3, el verso 20, lo siguiente. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. El Señor ya muchos siglos antes que Cristo viniese al mundo, había elegido a ese pueblo para que realmente el pueblo pudiese andar en armonía con la voluntad de Dios. Había elegido al pueblo de Dios para que enseñase al mundo, ¿verdad? Me refiero al pueblo de Israel, lo que era la verdad eterna. Pero aquí dice que se habían apartado. ¿Y verdad? ¿Por qué se apartaron? Porque les faltaba amor hacia aquel que creó todas las cosas. Y ahora comparando en la figura que venimos tratando, ese matrimonio estaba siendo roto, ¿verdad? Cristo es el gran esposo del pueblo de Dios. Y si nosotros somos fieles a Él, andaremos en sus huellas y seremos felices. Pero dice pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis y me habéis abandonado. Habían dejado la fuente de vida. El versículo, Jeremías 3:14 dice: Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Todavía hay tiempo para que nos arrepintamos. A nosotros nos toca vivir al final de la historia, ya cuando Jesús va a regresar por segunda vez. Estamos viendo este diagrama que nos indica, ¿verdad?, o nos fue enseñando durante todo este periodo lo que es el gran conflicto a través del tiempo. Pero ahora
¿Hay algún momento mientras Cristo esté en el santuario celestial que no nos pueda sacar del pantano del pecado? Ninguno. Él puede perdonar todas nuestras ofensas y sacarnos de la esclavitud de la transgresión. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová. Convertirse significa dejar el pecado, cambiar de dirección y andar en los caminos del Señor. Y entonces seremos felices en esta vida y también, por supuesto, heredaremos el reino de los cielos. Fecha de la boda. Toda boda tiene una fecha, ¿verdad? Y con cuánta alegría esperan los seres amados que llegue esa fecha. Y en realidad, en el gran plan de salvación y en la figura que el Señor nos está enseñando, hay una fecha que es la fecha final en las Escrituras. En 1844, la gran profecía de los 2300 días proféticos, ¿verdad? El juicio investigador. En esa corte intercesión donde el Señor ahora define quién será su esposa, la esposa del Cordero. Qué hermoso es poder pensar en esta figura. La ceremonia nupcial se está llevando a cabo en los cielos. El Señor está determinando, aún con los que murieron hace, por supuesto, mucho tiempo atrás, o con los que vivimos ahora al final del conflicto, quienes habrán de vivir con Él por los siglos sin fin. 1844 en adelante, hasta el fin de la gracia de Dios. Cuando la gracia termine y el Señor diga, hecho está, terminó el tiempo de gracia, entonces ya no habrá más nada que hacerle. Hasta la última persona que habrá de formar esa esposa del Cordero, como estamos estudiando hoy, ¿verdad? Habrá de ser salvo, y por más que luego lamentemos, será tarde para siempre. Claro, toda boda, al terminar la boda viene la fiesta de bodas. Y por eso que expusimos allí, ¿verdad? Es posterior al casamiento, recordemos. Cuando el tiempo de la gracia termine, entonces el universo entero estará de fiesta. ¿Por qué estará de fiesta? Porque aquellos hombres que Dios creó a su imagen, para que andemos en sus caminos y en sus huellas, ahora podremos disfrutar con el resto de la creación, de esa unión perfecta con aquel que nos formó y nos creamos y nos creó para que siempre seamos felices. Allí en Apocalipsis capítulo 11, el verso 22, dice así: El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Qué hermoso, ¿verdad? Ya no habrá más lucha contra el pecado, contra los deseos malos del corazón. No habrá más lucha, como recién estudiábamos en la escuela del sábado, ¿verdad?, en cuanto a nuestra alimentación, porque pareciera que todo lo malo nos gusta. Es consecuencia de la transgresión porque fuimos creados a imagen de Dios, pero desgraciadamente el pecado trajo una separación entre el hombre y Dios. Ya veremos enseguida algo más. De manera que todo caso habrá sido sellado para siempre. Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Y saben, falta poco tiempo para eso. Escuchaba a alguien no hace pocas horas atrás. Y saben, yo quedé meditando. Era un líder religioso, pero equivocado. Porque decía, bueno, después de todo, el Señor va a terminar alguna vez, pero falta mucho todavía para que esto ocurra. No, estamos en el corto juicio investigador, en el gran Yom Kippur, representado en el santuario terrenal, ¿verdad? Y entonces, ahora, edifiquemos nuestro carácter en la armonía con el esposo, que es Cristo nuestro amado Salvador. Ahora bien, respuesta al clamor de los fieles de Cristo. Y cuando decimos esto, estamos hablando al final, ya cuando la gracia de Dios esté terminando, en esta hora, porque a través de toda la historia, esta tremenda historia, ¿verdad?, que conocemos, el autor del pecado luchó contra el pueblo de Dios. Cuánto clamor, cuánta tristeza, cuánta muerte y sufrimientos, ¿verdad? Pero en el mensaje del tercer ángel, el Señor denunciando a través de su pueblo ahora los pecados finales de la gran Babilonia, habrá de terminar para siempre con ese pecado. Y saben que el mensaje del tercer ángel termina con dos pasajes
que parecieran ser raros, o mejor dicho, no raros, sino contradictorios en cierta manera, pero van en armonía perfecta, porque no hay amistad entre la luz y las tinieblas. Por eso el ejemplo de hoy, o estamos unidos a Jesús como la esposa y el esposo están unidos, o estamos separados de Él para siempre. En Apocalipsis 14:12 leemos: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. San Juan ve a ese grupo, a ese gran grupo en la eternidad. Yo quiero decir de esta manera aquí. Ese grupo en la eternidad cuando podamos estar junto a Él para siempre. Y saben, lo ve en contraste con un mundo perdido, un mundo arruinado completamente, un mundo turbulento, porque así va a terminar esta tierra. Pero dice, aquí está la paciencia o la perseverancia de los santos. Aquellos que fueron fieles, anduvieron en los caminos del Señor, ahora podrán reinar con Cristo por los siglos sin fin de una eternidad. Qué hermoso, mis amigos, ¿verdad? Que Dios nos bendiga para que esa sea nuestra gloriosa esperanza y nuestra realidad, porque nuestra vida es cortita aquí en la tierra. Y aquí tenemos que prepararnos para ser la esposa del Cordero, miembros de ese pueblo de Dios, ¿verdad?, que estamos leyendo. Pero el siguiente pasaje habla de las consecuencias de ser fieles. Leamos. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Estimado hermano en Cristo Jesús, el gran conflicto comenzó con una lucha contra el trono de Dios en los cielos. Satanás y sus huestes, la tercera parte de los ángeles que se rebelaron, fueron expulsados de los cielos. Pero es la contienda que tenemos en esta vida. Jesús dijo ya en los portales del Edén, ¿verdad?, que habría una lucha entre el bien y el mal, se lo dijo a Adán y a Eva. Y nosotros somos testigos. El universo entero observa ese cuadro dramático de esa lucha, pero ahora se va cerrando el conflicto. Por eso es que el tercer mensaje angélico, que es la amonestación final dada por el pueblo de Dios a un mundo perdido, ¿verdad?, habla también de esa enemistad. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero la reacción será real. Habrá un terrible conflicto. Pero yo te pregunto, mi estimado y apreciado amigo en Cristo y hermano en Cristo Jesús, ¿debemos temer a una muerte temporal? Habla el pueblo de Dios en todas partes de la tierra. Aún aunque esté predicha un conflicto dramático, el Señor marchará al lado de las huestes del Israel de Dios hasta el fin de la historia. El Señor estará a nuestro lado y Él nos librará, ¿verdad? Y esta muerte no se compara en nada de lo que fue realmente la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Él gustó por nosotros la muerte eterna, mas nosotros nos levantaremos para la vida eterna como Jesús se levantó, ¿verdad? Cuadro de gozo en los cielos. Habrá gozo en gran manera en los cielos. Y saben que ese gozo se acerca en una forma impresionante. Leamos allí Apocalipsis 19 lo que dice. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Qué texto hermoso, ¿verdad? Aleluya, el universo entero alabando al Creador. ¿Por qué? Porque llegó el final de ese conflicto. Otra vez, la esposa del Cordero en la figura bíblica, ¿verdad?, en armonía con su Creador. ¿Cuánto costó nuestra redención, estimado hermano en Cristo Jesús? ¿Cuánto costó el que podamos heredar la eternidad y estemos con Él para siempre? Estaremos también en ese coro que dirá aleluya al Todopoderoso cuando Cristo reine para siempre. Ahora el versículo 7 agrega.
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Saben, este texto tiene un profundo significado. Después que Cristo deje de interceder en el santuario celestial, habrá tiempo para colocarnos el ropaje de gala y en la figura, ¿verdad?, de la novia. No, mi apreciado hermano, no. Ahora es el día. Hoy es el día de la salvación. Mientras Cristo intercede en la hora final y el último mensaje de amonestación se está dando a un mundo perdido, ¿verdad? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. O sea que hay muchos millones que descansan en la tumba todavía, pero ahora en los cielos están siendo determinados para emerger del sepulcro, ¿verdad?, con el ropaje que una vez perdimos allí en el jardín del Edén. Ahora, otra vez, creados con la justicia de Cristo, el Señor tendrá que hacernos otra vez, pero el Señor es todopoderoso. Lo que el Señor no puede hacer es decidir por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que decidir por Él. Y Él colocará nuestra vida en amistad con Él. No olvidemos la frase que yo repito por lo menos muchas veces, me gusta mucho. El estar unidos con Jesús. Y nada más sublime que el matrimonio, ¿verdad? Y el Señor dice, hijos míos, así marcharemos por una eternidad. Yo seré vuestro compañero, pero aprendamos a ser compañeros de Él ahora, mientras vivamos. Y si la muerte nos sorprende, no importa, porque lo que interesa es que el Señor allí nos declare justos en el santuario celestial, para que cuando amanezca la mañana eterna de gloria, podamos levantarnos con Él para siempre. Ahora bien, la gran promesa divina. Daniel estaba allí en la antigüedad, ¿verdad? Ya sabemos, estudiamos muchas veces la vida del profeta Daniel. Estaba preocupado por ciertas cosas que él no entendía y el ángel de Dios viene a explicarle, pero yo digo más. Saben que hubo un tremendo conflicto en las riberas del Ulai, como menciona la palabra de Dios, y allí Cristo mismo tiene que intervenir. El ángel Gabriel, que es el ángel más glorioso de los cielos, que ocupa el lugar que Lucifer ocupaba una vez, ¿verdad?, es enviado, pero no es suficiente. Satanás y sus huestes quieren que realmente las cosas que estamos estudiando hoy no se conozcan, que no entendamos estas cosas que tienen que ver con el fin. Y apreciado hermano, aún hablo en forma especial a la iglesia de la Odisea, porque es la última etapa de la iglesia cristiana en esta tierra, del pueblo de Dios. Estamos entendiendo, Daniel quería entender, y el ángel le tiene que explicar algunas cosas. Leamos en Daniel 8, versículos 16 y 17. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Me gustan las expresiones de este pasaje. Hermanos, miren lo que dice, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai. ¿Quién era esa voz de hombre? Poderosa como trueno, la voz de nuestro amado Salvador. Aquel que quiso ser el Hijo del Hombre para siempre, por la eternidad, se entregó para que nosotros podamos también ser compañeros de Él. Él nos creó a su imagen. Él es eterno. No perdió la eternidad en la cruz del Calvario. Él resucitó con su poder y su gloria. Pero ¿saben? Era tan grande la batalla en las riberas del Ulai, como dice el texto bíblico, ¿verdad?, que ahora Jesús tiene que luchar frontalmente contra las huestes del mal. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que nosotros no podremos luchar solos. Nunca jamás podremos estar unidos a Cristo como un matrimonio, ¿verdad?, que tenemos que estar, si realmente nosotros no podemos como seres humanos entregarnos en los brazos del esposo,
que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Estamos haciendo eso en nuestra vida? ¿Estamos rindiéndonos de corazón para ser compañeros de los profetas, compañeros de aquellos que vivieron en la antigüedad y compañeros de los que viven ahora en esta hora dramática de la historia, hasta el día cuando el Señor intervenga en la historia? Y tan cercano está ese día. Todas las señales nos muestran que estamos a las puertas de ese día. Ahora bien, un tiempo posterior, porque quiero hablarles de algo. ¿Qué les parece? Después que el casamiento se lleva a cabo, el novio y la novia salen con gozo, ¿verdad? Después de la ceremonia. ¿Viene qué? Viene la fiesta, como veíamos hoy, ¿verdad? Un tiempo posterior a la gran persecución de 1260 años. Terrible persecución, donde millones murieron, pero el Señor los vestirá de galas. Pero miren, Daniel ve en visión ese momento. Leamos Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Allí recalca, ¿verdad? Pero Daniel ve la escena. El profeta de Dios ve el momento cuando el Hijo del hombre, nuestro esposo, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pasa ante la presencia del Padre. Es el momento actual, la hora actual. Pasa ante el momento allí, ¿para qué? Para limpiar el santuario celestial, para limpiar nuestros pecados, los que confiamos en Él y nos entregamos en sus brazos. Por eso es que la esposa del Cordero, el pueblo de Dios de todas las edades, no tendrá ya más pecados. Nuestros pecados serán echados en lo profundo de la mar, y Él ahora reinará por los siglos de los siglos. Por eso dice, le fue dado dominio, gloria y reino. ¿Quieres tú reinar con Él? ¿Queremos compartir con Él la eternidad? Queremos estar unidos con Jesús como lo está realmente un matrimonio y el matrimonio original que Dios creó, ¿verdad? Adán y Eva antes que el pecado entrase. Que Dios nos ayude, que el Señor nos bendiga, para que esta unión sea real en nuestra existencia. Y aquí vemos, ¿verdad?, la gran profecía de los 2300 años. O sea, la profecía que comienza en el 457 a.C., bueno, tiene varias divisiones que ya conocemos, pero lo que interesa es solamente 2 puntos. Cristo murió a la mitad de la semana profética que estaba indicada. Allí murió nuestro amado Salvador. Las profecías son claras y fueron dadas para que podamos tener fuerzas, fe, esperanza, seguridad de la vida eterna. Cuando el gran reloj del cielo marcó esa mitad de la semana 69, de las 70 dadas para Israel, ¿verdad? Ya el tiempo de gracia para Israel se le estaba terminando porque no estaban haciendo el plan del cielo. Cristo estaba colgado en el madero, allí en la cruz del Calvario. Tanto nos ama el esposo, tanto nos ama, que dio su vida y pagó la muerte eterna que nosotros debíamos gustar. Y después, por supuesto, fue a los cielos para interceder. Intercedió en el santuario celestial, en la primer parte más grande, en el lugar santo, y al final, en el tiempo actual, antes de su regreso, ¿a dónde? En el lugar santísimo del templo celestial. Por eso, ahora, comienzo de las bodas. El comienzo de las bodas, ¿verdad? Qué tremendo. Las bodas comenzaron en 1844. El Señor está determinando quién llevará el ropaje de esa novia figurada allí, el ropaje de la justicia de Cristo, y reinará con Él por los siglos sin fin de una eternidad. El comienzo de bodas ya fue dado y pronto terminará. ¿Estamos realmente unidos a Jesús en forma plena? Jesús en el lugar santísimo. Y saben, ahora algo grande. Él habla de una forma, bueno, primero leamos Apocalipsis, el capítulo 11, que es hermoso.
El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo fuertes voces en el cielo que dijeron: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Muchos siglos después, Juan, estando en Patmos, ve el mismo cuadro. El momento cuando Cristo ahora pasa para reinar, ¿verdad?, ante el Padre, en el momento que estamos viviendo ahora nosotros. Y leamos el verso 18. Se han airado las naciones y ha llegado tu ira. El tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que veneran tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. El arca del pacto estaba en el lugar santísimo, por supuesto, pero notemos que el texto allí dice: y se han airado las naciones y ha llegado tu ira. Las naciones están airadas. El pecado ha convertido este mundo perfecto que Dios creó en una ruina total. Y Dios hará nuevas todas las cosas. Pero notemos, dice, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos. Y yo me pongo aquí un poquito solamente para recordar el pasado, ¿verdad? Los profetas de Dios, los hijos de Dios de todos los tiempos. Oh, mi apreciado hermano en Cristo Jesús. En realidad, el pueblo de Dios será un pueblo grandioso de todos los tiempos. Por eso se habla que el pueblo de Dios es universal. El gran pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, como dice la palabra de Dios. Claro, estamos nosotros viviendo en esta hora. Daniel quería vivir en este tiempo. El ángel dice: Daniel, no es para tu tiempo. Irás al descanso, pero no te preocupes. Yo te llamaré a la vida y vas a vivir por los siglos sin fin. Pero ahora viene, después del casamiento, cuando la gracia termine, ¿qué viene? El festín, viene la fiesta, viene el gran festín, y acá, ¿verdad?, en los cielos, por supuesto, en la tierra normalmente se hace. Así que Cristo nos habla con parábolas para que entendamos en un lenguaje sencillo las cosas de Dios. Miren lo que dice Apocalipsis ahora 19:9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Bueno, está clarito allí, ¿verdad? Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados o felices los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Tú y yo fuimos llamados para ser realmente y unirnos a Jesús. Todos. El llamado es dado a todos. Ya vamos a ver en esta misma parábola. Pero participar de la cena de bodas del Cordero es otro acto totalmente distinto. Y viene después que termine el tiempo de gracia. Después que ya no haya más tiempo para arreglar las cuentas con Dios. ¿Pertenecemos realmente al Israel de Dios? ¿Estamos haciendo planes para pertenecer a la iglesia de Cristo? ¿Estamos haciendo planes para unirnos a nuestro Redentor, así como en una unión matrimonial? Se cumplirá la promesa de Jesús. Tenemos en la pantalla, ¿verdad? Jesús habló de esto cuando un día estuvo allí con los discípulos al final de su ministerio. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Qué texto, ¿verdad? Jesús, indudablemente con lágrimas, porque él amaba mucho a sus discípulos, como nos ama a nosotros. Había vivido 3 años y medio con ellos, y ahora llegó la última Pascua, y Cristo se despide, pero se despide con firmeza y con ternura, y al mismo tiempo les dice: yo quiero estar con ustedes allí en los cielos para siempre. Mira a cada uno de ellos. Yo imagino la mirada de Cristo en ese momento. Cuando llegó la hora, dice, la hora de esa Pascua, ¿verdad? Se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer de esta Pascua antes que padezca.
Había llegado la hora de la profecía, la última Pascua que se llevaría a cabo, y el Cordero de Dios daría su vida en la cruz del Calvario por el pecador, por nosotros, ¿verdad? Porque no comeré más. Y saben, en una mesa enorme de kilómetros de largo en la eternidad, Cristo ahora va de servir a su pueblo. Se va a cumplir esto textualmente, pero el Señor nos está enseñando hoy para que entendamos, y sobre todo para que entendamos la unión que tenemos que tener con Él. Debemos orar en cada momento a Él, pedirle que Él nos ayude, que Él nos dé fe, que Él nos dé perseverancia en las cosas espirituales, que Él nos conduzca de la mano todos los días, para que pronto estemos con Él por la eternidad. El esfuerzo del esposo para rescatarnos y para salvarnos. Y saben, hasta el fin de Israel. Porque el Señor quiso salvar a la nación de Israel, que era la depositaria de las verdades eternas, para darlo a un mundo entero. Pero miren lo que dice el pasaje de San Mateo 22, ahora 1 al 3. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió sus siervos al llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Bueno, raro, ¿verdad? ¿Quién no quiere ir a una boda? Pero Jesús presenta un caso muy triste aquí. Dice aquí que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Mandó llamar a los convidados, mas estos no quisieron venir. Agrega el versículo 4. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Ahí otra vez van los enviados por el Señor, los ministros de Dios, para invitar a aquellos al servicio, para que volviesen al Señor, para que anduvieran en los caminos de Dios. Pero continúa diciendo la parábola: hasta el fin de Israel, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo 5 y 6 y 7. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. En el año 34 fue el fin, ¿verdad?, de la gracia de Dios para Israel. Israel se rebeló contra Dios. No entendamos mal, no quiere decir que un israelita no puede ser salvo de ninguna manera. La misión que Dios le había entregado a Israel para hacer luz de las naciones, porque Él deseaba que el pecado no reinase tan terriblemente sobre esta tierra. Ahora desgraciadamente lo perdieron, y el Señor dice que se enojó, porque ellos persiguieron y aún a los emisarios del Señor los mataron, como dice el texto bíblico. El Señor entonces ahora quemó su ciudad, como dice la palabra de Dios. Y eso se cumplió en el año 70 de la era cristiana. El fuego, en forma tremenda y terrible, consumía las llamas. Yo no sé si alcanzamos a sentir, pero en realidad estamos viendo, ¿verdad?, el cuadro, cuando la Jerusalén terrenal fue destruida completamente. ¿Cuántos miran a esa Jerusalén terrenal como depositaria realmente de un reino mejor en un nuevo milenio? Eso no es bíblico, no aparece en la palabra de Dios, no tiene nada que ver. El nuevo orden mundial presenta esto. Hermanos en Cristo Jesús, el Señor tendrá que darnos una nueva Jerusalén, como ya sabemos, ¿verdad? Él nos dará esa nueva. El esfuerzo de Jesús continúa en la parábola, desde Israel hasta el fin de la gracia de Dios. Y dice el texto bíblico de San Mateo 22. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Bueno, las bodas están preparadas, la comida está lista, el festín está preparado. Id y llamad a cuantos halléis, dice el texto bíblico, el versículo 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a
todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. O sea, el mensaje es dado a un mundo entero. Pero notaron, el salón de donde se realizaría la cena de bodas fue lleno. ¿Qué indica eso? Como millones y millones de iglesias en la tierra, ¿verdad?, están llenas, cada uno sigue a Dios como le parece, cada uno marcha con la Biblia debajo del brazo, pero estamos haciendo la voluntad del esposo, estamos en armonía con sus planes, estamos en relación con Dios, mis hermanos. Dice, fue llena de ¿qué? De malos y buenos, vemos en la pantalla, ¿verdad? El Señor no podrá, por supuesto, salvar a los malos. Él podrá, por eso es que en el santuario celestial todavía intercede para separar. Entonces allí el texto siguiente dice lo siguiente: esta es nuestra hora. La presenta en la parábola Jesús de esta manera en San Mateo 22. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Bueno, amigo, ¿qué haces aquí? Y saben ustedes que en la antigüedad se daba una vestimenta especial para participar de una boda. Pero él era discordante, estaba muy sentado. Ese personaje representa a los millones que entrarán o quieren entrar a la eternidad de acuerdo a su propia voluntad. Adán y Eva quisieron vivir en el Edén como a ellos les parecía, pero el Señor tuvo que echarlos del jardín del Edén para su bendición, ¿verdad? Y para que se arrepientan del pecado. Hermanos míos en Cristo Jesús, ¿cómo estamos ante la ley moral de Dios? ¿Cómo nos encontramos en nuestra vida cristiana? ¿Amamos al esposo de veras? ¿Estamos recibiendo la vestimenta celestial con la cual Jesús quiere vestirnos? Amigo, ¿cómo entraste aquí? Pero el texto no termina allí. Y miren lo que dice allí: mas él enmudeció. No hubo respuesta. Tanto hizo el Señor a través de las edades, tanto hace el Señor ahora en la hora del fin para salvarnos. Mas Él enmudeció, dice el texto bíblico, ¿verdad? Para que entendamos, no hay respuesta. Los perdidos no podrán responder: Señor, no me diste esa oportunidad. Ahora el versículo 13 y 14 agregan: entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Atadle y echadle afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, el dolor terrible de haber perdido una eternidad. Porque muchos son llamados y pocos, ¿qué? Dice, pocos escogidos. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Estás escogiendo al Salvador? Él te escogió para la salvación, pero tú debes decidir. Así como la novia decide, ¿verdad?, de tomar a su compañero para el resto de sus días. El Señor nos llama ahora a un casamiento de la eternidad. Estaremos con Él por los siglos sin fin de esa eternidad. Jesús nos llama a reflexionar a su pueblo y llama a su pueblo a reflexionar. Leamos San Lucas 13. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Qué tremendo. Dirán, ¿verdad? Señor, si estuvimos en tu templo, estuvimos delante de ti, tú enseñaste tu palabra, estábamos allí. Señor, ¿por qué no podemos ser salvos? Y continúa diciendo: allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. El Señor habla con ternura. Cuando vean ellos a Abraham, Isaac y Jacob, o sea, al pueblo de Dios, a los patriarcas, a los profetas, a los millones que habrán de ser salvos, estarán allí en la eternidad, pero ellos están excluidos para siempre de la eternidad. Allí será el lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? Y el versículo 29 agrega:
porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Qué texto más grande. Vendrán del norte y del sur, del este y del oeste. Vendrán los salvados. Y tal vez muchos que creyeron que iban a ser salvos no serán salvos. Ese no es el plan de Dios. El Señor quiere que seas salvo. Pero estás marchando en las filas del pueblo de Dios, estás marchando de acuerdo al plan de Dios. No hay dos caminos para la eternidad, hay un solo camino que nos conduce al reino de los cielos, al reino eterno de nuestro Padre Celestial. Unos sí y otros no, ¿verdad? Unos heredarán, perdidos para siempre. La muerte eterna los terminará, ¿verdad? Y otros salvados. La eternidad es la eternidad. ¿Habéis pensado lo que significa una eternidad? ¿Habéis pensado lo que significa realmente estar unidos a Jesús, unidos a Cristo completamente? He aquí que el Señor habrá de decirnos. Allí habla, y yo dije decirnos, porque quiero que todo lo que hoy estamos en el Santo Sábado podamos recibir esta bienvenida. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Cristo lo hizo todo para que nosotros tengamos un reino eterno. ¿Qué haremos? Pero también habrá otro caso, ¿verdad?, en ese día. Aquellos que creyeron, pero a su manera, no quisieron la salvación, no quisieron aceptar la voluntad de Dios. Y dice lo siguiente: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Todo estará definido para siempre. Ya no será más tiempo de arreglar las cuentas. Hoy es el día, hoy es el tiempo. Estamos unidos al esposo, estamos unidos al Cordero de Dios. Adán y Eva en el jardín del Edén, desconfianza de nuestro Creador. Y mis hermanos, yo quiero que meditemos un instante: desconfianza, terrible desconfianza, porque lo que trajo el pecado es la desconfianza del carácter de Dios, la desconfianza de nuestro Padre Celestial. Satanás, en primer lugar, que lo vemos aquí, ¿verdad? No fue feliz, trajo esa discordia, ya no confiaba en su Padre, y esa discordia la transmitió al resto. Fue un proceso, no sé cuánto duró, pero desgraciadamente nuestro mundo cayó en la desgracia y vino acá, ¿verdad? Adán y Eva pecaron, desconfiaron de su Creador, y por lo tanto, bueno, separados de Él nada se podía hacer, ¿verdad? Perdieron el ropaje celestial, lo perdieron. Por lo tanto, ahora estaban desnudos, pero la luz del Salvador vino, porque vino a vestirlos nuevamente. Vino a vestirlos para que ellos pudiesen ser felices para siempre, y se presentó todo el plan de salvación. El carácter de Jesús, dice allá arriba, ¿cómo es el carácter de Cristo? Mis hermanos, Cristo estaba lavando los pies de Judas Iscariote. Eran los últimos momentos de gracia para él. Porque después de él, Satanás entraría en forma plena e iría a hacer la obra terrible que hizo, ¿verdad? Pero Jesús, el autor de la vida, el creador de todas las cosas, en Dios no hay orgullo ni cosas semejantes. El carácter del Señor es así como lo estamos viendo. Allí estaba lavando los pies de los discípulos. Los discípulos les costaba entender, como nos cuesta a nosotros entender al alto y sublime y supremo que es nuestro Creador. Y ahora, en esta escena, ¿verdad?, ya Judas no estaba más. Había abandonado ese lugar. Lo digo desde este lugar. ¿Por qué? Jesús ahora estaba presentando el emblema de su sangre que sería derramada, y Judas estaba vendiéndolo por 30 monedas de plata. ¡Qué terrible! La diferencia del carácter divino, ¿verdad? Es imposible que vivas la eternidad sin el amor de Dios en tu vida. ¿Tenemos realmente los pensamientos de Dios? ¿Pensamos como Dios piensa? ¿Entendemos realmente como el Señor anhela que lo comprendamos? ¿Poseemos ese amor que emana de nuestro corazón hacia aquel que nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros? Meditemos en ese amor.
el amor de mi Jesucristo, mis pies resbalarán, sombras mi vida cubrirán, perdido me hallaré. Yo necesito de su amor, fuerza me da mi buen Señor. Sin el amor de mi Jesucristo, he de morir, oh Dios. Crueles tormentas mi vida sufrió, la angustia me sofocó. Pero de pronto en mi gran dolor, roto serenidad, Dios contestó a mi oración. Él alejó la tempestad. Sin el amor de mi Jesucristo, he de Sin el amor de Jesucristo he de morir, oh Dios. No hay otra solución. Por lo tanto, Él escucha nuestras plegarias y en este sábado ya, en el momento cuando está terminando, ¿verdad? ¿Por qué no le pedimos al Señor que Él nos dé ese amor? Que nos convirtamos de corazón para que podamos vivir la eternidad junto a Él, pero que anide ese amor en nuestro ser, en nuestro corazón, de tal manera que podamos ser la esposa del Cordero por los siglos sin fin de una eternidad. Oremos con reverencia a nuestro Padre Celestial. Padre amado que estás en los cielos, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú nos has dado tantas cosas. Y hoy hemos estudiado en forma muy clara, Señor, el plan de salvación. Ayúdanos a ser la esposa del Cordero en esta vida, mientras trabajamos para ti y trabajamos luchando contra el pecado en la hora del fin, Señor. Danos esta bendición. Gracias por este sábado bendito. Y te rogamos que la bendición del Altísimo descanse en nosotros, para que un día debajo del árbol de la vida podamos abrazarnos para nunca más separarnos. Nos entregamos en tus manos de amor. Acude, Señor, a nuestro auxilio. Perdona nuestras transgresiones y nuestros errores. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Saben, mis hermanos, este cántico lema, vamos a verlo mientras lo escuchamos y, bueno, cada uno puede tararearlo como desea. Pelea la gran batalla, estamos en esta vida para poder participar de la cena de bodas del Cordero.
este mundo majestuoso y con poder, su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura él mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Gloria, gloria, aleluya, venciendo viene el Rey, venciendo viene el Rey, mi Rey, tu Rey, por los siglos de una eternidad. Que Dios nos ayude y que en el sol poniente nosotros podamos entender que en esta vida todo se termina, pero pronto los días no acabarán, serán eternos, o sea, la eternidad existirá. El tiempo estará, por supuesto, pero heredaremos el reino de los cielos, el reino de Dios, para siempre. Ahora bien, amigos, próximos temas. Yo quiero hacer algunos anuncios. Hemos orado, hemos pedido que el Señor nos dirija. Próximos temas que tendremos. Solamente tenemos que recordar que hicimos un paréntesis esta semana y también la próxima semana tendremos el sábado, por supuesto, nuestra reunión normal, porque estamos preparando una serie de cosas. Pero simplemente para recordar, Perspectiva 21 sigue adelante. Como estamos viendo allí, ¿verdad? Con la temática y para que podamos comprender muchas cosas que tenemos que entender mientras nos preparamos para una eternidad. Ya vimos parte de esto. Como ese es los 7 truenos, ¿verdad? El Rey de Reyes no nos deja sin esperanza ni sin seguridad. Por eso estamos haciendo arreglos. Por eso no tenemos desde miércoles, jueves y viernes. Tienen que tener paciencia un poquitito más, ¿verdad? Pero ya después todo marchará diferente. En una forma maravillosa. Porque Dios quiere que su pueblo avance en forma organizada y poderosa para que lleguemos de esta manera a la patria celestial. Próximo tema del sábado 1 de agosto a las 4:30 p.m., ¿verdad? Al horario que tuvimos hoy, tendremos, y en los diferentes lugares, cada uno ya sabe su horario, el tema, el Dios que nos ama, nuestra única esperanza. Ese será el tema. No nos olvidemos de recordar a nuestros amigos, familiares. Oremos por ellos y todos juntos formemos una familia en este mundo para que seamos una familia por la eternidad. Que Dios te bendiga, te guarde y te sostenga. Amén.